Presidente del Gobierno, señorías, la cumbre europea celebrada los días 24 y 25 de marzo en Bruselas interesa especialmente en la medida que las decisiones europeas, en las que lógicamente participa España, están corrigiendo el ritmo del latido de la política económica española. También, si me permite, señor presidente, quiero hacer una breve referencia a la reunión del pasado sábado del presidente del Gobierno con los responsables de las principales empresas españolas, porque debe ser la empresa, a nuestro juicio, quien refrende el acierto o no de las políticas económicas que se acuerden. Y digo empresa en su sentido más amplio, es decir, trabajadores, empresarios, actividad económica, crecimiento, sabiendo que quienes estaban en la cumbre del sábado eran los representantes de grandes empresas. También los representantes de las pymes y autónomos merecerían algún día, señor presidente, ser escuchados, ya que cuando llegue la reactivación será porque las pymes y autónomos vuelvan a crear empleo. Desde la perspectiva de Convergencia y Unió, la valoración global de ambas cumbres es positiva. Lentamente la economía europea y la economía española están hallando una senda más solvente de la que hemos venido siguiendo desde el inicio de la legislatura y, de persistir, debe encaminarnos hacia el crecimiento. Permítame que mis comentarios iniciales se refieran a Portugal. La situación de Portugal ha marcado un Consejo Europeo. De entrada, señalar como positivo el hecho de que, a pesar de ella y de los mercados especulativos, nuestra prima de riesgo se sitúe muy por debajo de la de otros países periféricos. Ello se debe en parte a un conjunto de reformas adoptadas. Quiero recordar una en particular. No es la única, pero fue la primera y la más decisiva. Hace un tiempo la economía portuguesa seguía una evolución paralela a la nuestra. Cuando se produjo el rescate de Grecia a principios del pasado mes de mayo, se deterioró la situación de Portugal y también la de España. En aquel momento, la decisión de Convergencia y Unió de facilitar la aprobación del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, permitió dar un vuelco a la situación de España en los mercados internacionales e iniciar el camino de las reformas que en estos momentos se están produciendo en este país. Fue la primera y la más importante de las medidas destinadas a recuperar la credibilidad de nuestra política económica. Entonces, Convergencia y Unió facilitó su aprobación. De no haberlo hecho, hoy estaríamos de pareja con Portugal. Quiero decirlo bien claro, sin complejos, porque otros grupos parlamentarios de la oposición lo criticaron. Había quien hubiese preferido que la economía se hundiera en el barro con el fin de propiciar un adelantamiento electoral, y entonces fuimos a contracorriente, y ahora ratifico que fue lo correcto. Haríamos exactamente lo mismo. Dicho esto, valorado en positivo que los mercados descarten a España de sus ataques especulativos y que nuestra prima de riesgo se sitúe muy por debajo de la de otros países periféricos, tampoco quiero echar las campanas al vuelo, ya que hasta que hayamos entrado en el camino de la recuperación, las tensiones pueden volver. Aquí quiero reiterar una vez más que este Gobierno es responsable de haber actuado tarde con la crisis y que ello lo estamos pagando principalmente en tres ámbitos. Nuestros déficits públicos son muy superiores a los que hubiéramos alcanzado de haber actuado a tiempo. La reforma de nuestro sector financiero está resultando mucho más compleja que la reforma afrontada por los países que actuaron primero, con un agravante principal. Para salir de la crisis, las empresas necesitan financiación y la financiación hoy no está disponible para las empresas. En España, en tercer lugar, crisis significa destrucción de empleo. Ningún otro país de Europa ha hecho esta analogía y aún ahora, 3 años después del inicio de la crisis, no disponemos de los mecanismos necesarios para que las empresas vuelvan a crear empleo estable. No obstante, quiero seguir siendo positivo. La situación no mejora, pero tiende a estabilizarse. Algunas de las variables muestran mejores resultados. Es el caso de las exportaciones, que compensan la atonía de nuestra demanda interna. En la medida que la evolución de nuestras exportaciones, tanto industriales, de servicios o el turismo, permitan crecimientos positivos del PIB, habremos fijado uno de los ejes de la salida de la crisis. Sin embargo, seguimos con un nivel de paro escandaloso y una inflación muy peligrosa, y ambos son enemigos del crecimiento. Confiemos que hasta el mes de junio, cuando se apruebe el mecanismo europeo de estabilidad, no vivamos periodos de inestabilidad financiera que aumenten el coste de nuestro endeudamiento o que pongan en peligro nuestras necesidades de refinanciación, tanto públicas como privadas. Por cierto, en este marco, el Estado debería prestarse a colaborar con las comunidades autónomas para propiciar una reducción de las primas de riesgo que pagan estas comunidades en su endeudamiento.
En otros aspectos también es positivo que la cumbre haya decidido adoptar medidas de gobernanza económica con el fin de obligar a todos los Estados miembros a diseñar políticas económicas comunes destinadas a converger en competitividad. Como consecuencia de ello, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento va a ser modificado y reforzado, imponiendo una mayor disciplina fiscal, y los países deberán comprometerse a limitar sus desequilibrios macroeconómicos. Este nuevo modelo de gobernanza económica, conocido como Pacto por el Euro Plus, obliga a cada gobierno, sobre la base de los indicadores y de los principios que contiene, a anunciar un conjunto de medidas concretas a aprobar en los próximos 12 meses. Estas medidas deben ser presentadas al Consejo Europeo el próximo mes de abril para que éste pueda hacer una valoración de las mismas en el mes de junio. El presidente del Gobierno ya anunció, y hoy lo ha hecho en esta Cámara de nuevo, sus propuestas de medidas, entre las que destacan una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, vinculando el crecimiento del gasto público con las previsiones de crecimiento que deberían aplicarse también en las comunidades autónomas. Voy a referirme a ello más tarde, pero la medida que establece un mecanismo procíclico de contención del gasto desvirtúa el sentido de la política fiscal aceptado tradicionalmente. Segunda, un plan de iniciativas destinados a que las empresas puedan aflorar en el plazo de 8 meses el empleo irregular, previo al incremento de las sanciones establecidas en este caso. El Gobierno debería aclarar si lo que pretende es declarar una auténtica amnistía fiscal o abrir un plazo voluntario de regularización. Y le insisto una vez más, señor presidente, como he hecho en otras ocasiones en esta Cámara, si de lo que se trata es de que aflore la economía irregular, un instrumento eficaz lo sería sin duda el de la reforma de nuestro sistema de subsidio de paro y subsidios en general. Tercera medida, el anuncio del proyecto de ley para la reforma de la negociación colectiva, ya comprometido con Convergencia y Unió en la reforma laboral y con los interlocutores sociales en el acuerdo social y económico. Lo celebramos. Es bien sabido que el mercado laboral español presenta unos métodos de negociación colectiva que derivan de una excesiva inflexibilidad, de manera que los ajustes laborales se convierten en destrucción de empleo. Para crear empleo hay que modificar el funcionamiento de nuestro mercado laboral, descentralizar el proceso de negociación, permitir a las empresas en dificultades descolgarse de los salarios vigentes, vincular en mayor medida salarios con productividad, tomar como referencia la inflación media europea en lugar de la española. Si no se quiere afrontar una década perdida de bajo crecimiento, hay que empezar porque los costes laborales unitarios no superen la media europea. Cuarta medida que usted ha expuesto, señor presidente, proyecto de ley concursal encaminado a permitir la continuidad de la actividad de las empresas que entran en esta situación en lugar de la tradicional liquidación. Y, finalmente, reforma de la formación profesional. Cualquier reforma de estos estudios que los haga más atractivos y los combine con formación práctica en las empresas deberá ser apoyada y, sin duda, lo será por el grupo parlamentario que yo represento. Estas son las propuestas del Gobierno, desde nuestra perspectiva, y otros aspectos del Pacto por el Euro Plus que apenas han sido abordados por el Gobierno. En concreto, en el documento de conclusiones de la cumbre, página 17, se anima a los Gobiernos a emprender políticas específicas para emprender reformas en el mercado de trabajo que aumenten la flexiseguridad y promuevan una mayor participación en el mercado de trabajo, especialmente para personas mayores de 55 años, de especial importancia en España en la medida que la participación en el mercado laboral de las personas de 55 a 65 años se sitúa en 10 puntos porcentuales por debajo de la media europea. En el proyecto de ley de las políticas activas tenemos la oportunidad de realizar esta participación. Segundo, programas de formación para los trabajadores a lo largo de toda su vida laboral. Y tercero, reformas fiscales, especialmente dirigidas a disminuir los impuestos que afectan al trabajo, entre los cuales hay que incluir las cotizaciones a la Seguridad Social. Toda carga para la creación de trabajo supone, sin duda alguna, una barrera para la misma. Reducir cuotas a la Seguridad Social con carácter temporal, un año revisable, o nuestra propuesta reiterada de subvención de 5.000 euros por cada empleo neto son vías de reducción de los costes laborales no salariales.